a la congregación y lamentamos por hermanos que se han ido en divisiones. No es correcto. Dios condena toda división en su cuerpo. Y a veces hay personas con halagos. Los hermanos son a veces muy frágiles en esto y abandonan la congregación. Donde Dios lo llamó, debe permanecer, si no hay una fuerza mayor, pero el resto debemos permanecer en la congregación. Leo capítulo 12, unos 4 versículos que dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hasta aquí vamos a meditar sobre los componentes de lo que hay en el cielo, no hablando detalladamente, sino en lo que la palabra de Dios nos dice, y vamos a meditar cuántas cosas, al menos las que son grandes, en el cielo. Los detalles los conoceremos cuando vayamos allá. Pablo nos narra que él estuvo en el tercer cielo, en el paraíso de Dios, y sobre eso vamos a meditar. Me gusta meditar en esto porque hay que tener idea de cómo es el lugar donde vamos a ir a pasar la eternidad. Conocemos por la fe de antemano, por la palabra del Señor. El apóstol Juan nos narra en el capítulo 4, quiero mirar un texto de Apocalipsis, capítulo 4, que nos va narrando lo que vamos meditando también. El cielo es un lugar, claro, que Dios extiende en todo el universo por su Espíritu y con especialidad aquí en la tierra, trabajando con los hombres, pero en el cielo Dios tiene su morada visiblemente allá, donde tiene su trono, y lo que conocemos del cielo nos narra el Apocalipsis que Dios habita en un lugar que llama el cielo de Dios. Vamos a confirmarlo ahora con unos versículos. Lo que se llama el cielo de Dios, podemos decir, si cabe este lenguaje, que podemos saber que es una órbita, si podemos mencionar así, el lugar o el cielo de Dios. Es decir, ustedes saben que, por ejemplo, la Tierra está rodeada por una órbita para sostener la Tierra. El cielo de Dios, también podemos decir una órbita o un lugar
donde está rodeado por algo que no se puede traspasar. Y en el Apocalipsis 4 encontramos el versículo 1, dice Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, digo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo primero que Juan vio estando en el Espíritu fue una puerta abierta en el cielo. Vuelvo a leer para que se grabe esto, ¿no? Sí, que la voz como de trompeta hablando conmigo, digo: sube acá. O vamos a leer el mismo versículo 1 del capítulo 4. Después de esto, miré ya aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí como de trompeta hablándome y hablando conmigo, digo: sube acá. Aquí habla que vio una puerta abierta en el cielo. Ya Juan estaba en el Espíritu, estaba transportado, y lo que él vio fue una puerta que nos da a entender que ese cielo de Dios está rodeado por algo no visible o quizá invisible, no sabemos. Cuando vayamos en el rapto entraremos posiblemente por esa puerta y conoceremos entonces. Entonces el cielo o ese lugar de Dios tiene una puerta que solamente entrará por ellas los que Dios quiere que entremos, porque ninguna cosa sucia entrará por esa puerta al cielo. Para esto miramos el capítulo 21 del Apocalipsis para confirmar que hay un cielo de Dios. Apocalipsis 21, el versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y aquí está la parte que nos confirma: vi descender del cielo de Dios. Vi descender del cielo de Dios. Esta frase aclara que Dios tiene su morada, aunque todo es de Dios, pero tiene su morada que llama el cielo de Dios. Y eso es importante, saber que Dios tiene una morada. Y pasamos del mismo capítulo 21 al versículo 10, que también nos está confirmando lo mismo, y dice: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén descender del cielo de Dios. Vuelve a confirmar el cielo de Dios. Entonces, Dios tiene su morada en ese lugar. Aplicamos esta frase, una órbita, si cabe la palabra, para definir esa morada de Dios, y que ese lugar tiene una órbita. Ahora meditamos lo que hay dentro del cielo de Dios. Dentro del cielo de Dios, el pasaje que leímos de 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice que estuvo en el tercer cielo
y estuvo en el paraíso. Dios tiene un paraíso. Dentro de ese lugar, lo confirma el pasaje que leímos al principio, y otros pasajes también confirman que hay un paraíso dentro de ese cielo, y ese paraíso lo menciona que es de Dios. Y volvamos al capítulo 2 del Apocalipsis, capítulo 2 del Apocalipsis. Aquí confirma del mensaje de la iglesia de la Odisea, el apóstol Juan dice en el versículo 7, 2:7 Apocalipsis: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí el Señor mismo le habló a Juan y le da esta promesa para las iglesias, que el que venciere, se refiere a nuestra vida cristiana, el camino que estamos llevando, caminando hacia aquella meta. Y aquí dice, como promesa, dice que le hará comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya menciona como esa frase, como una propiedad del paraíso de Dios, lo que quiere decir que dentro del paraíso que el apóstol Pablo estuvo y conoció, en ese paraíso está el árbol de la vida. Eso es para el alimento de la vida eterna. No nos vamos a detener ahí, porque conocemos en el paraíso que Dios le dio a Adán, el huerto del Edén. Allí cuando Dios plantó o dejó allí a Adán en un paraíso terrenal que Dios le hizo al hombre. Y ese paraíso tiene también el nombre de Edén, según lo que dice el profeta Ezequiel. Si quieren miramos Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, el versículo 13, está hablándole aquí a Satanás antes de ser Satanás, donde Dios plantó aquel ángel, y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice y de zafiro, etcétera. Sigue hablando, dice, en aquel lugar dice también que era Edén, que donde está el paraíso de Dios, ese huerto de Dios. Y cuando tiene esta palabra Edén, si uno mira en un diccionario, esa palabra Edén quiere decir un lugar de encanto, un lugar muy agradable, y cuanto se puede extender esta palabra, entonces es el sentir del que esté allí, es un encanto, es algo agradable. Entonces, nosotros vamos a vivir allí un día, no muy lejano, porque el Señor está a las puertas para llevar su iglesia. Allí vamos a estar en Edén, en ese paraíso, y conociendo todo lo que Dios tiene allí.
Entonces, dentro de esa órbita, volvemos a hablar del paraíso. Ese paraíso, algunos hermanos, no vamos a fijar nuestra doctrina en cosas de visiones, revelaciones. Si están de acuerdo la palabra de Dios, se acepta, ¿no? Si no, pues dejamos ahí arrumado para algún día que podamos discernir qué es lo que Dios ha revelado. Pero allí, algunos hermanos que han sido transportados han conocido el paraíso de Dios y dice que es un paraíso lleno de flores, lleno de aves hermosas y muchas flores que no se puede describir su belleza. Y tomamos algo de la tierra, porque la tierra, muchas de las cosas que hay en este planeta son tipo de las cosas que están en el cielo. Muchas veces imaginamos que Dios está en el aire y que no tiene un lugar fijo, pero Dios tiene allí un lugar estable, su trono, su gobierno, lo tiene allí. Y no nos vamos a imaginar que estamos o que Dios está volando solamente como espíritu. No, Dios, el Padre Celestial, tiene un cuerpo espiritual, no terrenal, un cuerpo espiritual. Y Cristo, que es la segunda persona de Dios, tiene un cuerpo también. Ese cuerpo lo tomó de la tierra en su encarnación y después de la resurrección subió al cielo, entonces está allí, también tiene su doctrina en esta parte. Pero vamos a no detenernos en el paraíso, sabiendo que es un lugar de belleza, es un encanto, un lugar, imagínense, que es de adorno para Dios. Y Dios no hace cualquier cosa que le adorne su morada. Es algo excelente, algo bello, algo que atrae. Entonces, allí está ese lugar del paraíso. Pero no nos vamos a detener ahí, vamos a mirar que dentro de ese lugar hay una ciudad. En el cielo, digamos esa órbita, que podemos llamar, no encontramos mucho la palabra órbita en la Biblia, pero para entender nuestro lenguaje tenemos que usarlo. Entonces, dentro de ese lugar del paraíso de Dios, donde está encerrado, no sabemos qué es lo que le encierra, algo visible o algo invisible, pero allí está y tiene una puerta. Pero dentro de ese lugar está la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén que habla la Biblia. Allí está rodeada esa ciudad por el paraíso de Dios. Entonces, hay un paraíso, hay una ciudad que está dentro de ese lugar de la morada de Dios. Y ahora, ¿cómo será esa ciudad? Miramos un versículo que encontramos en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El versículo 10 dice del testimonio de los antiguos, porque esperaban, estaba hablando de los que miraban del Antiguo Testamento a esa ciudad, dice, porque esperaba la ciudad que tiene
fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hagamos énfasis. Vuelvo a leer el versículo 11:10 de Hebreos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, si uno se admira de una ciudad terrenal, no sé si es Londres la ciudad más bella del mundo, no sé, ustedes saben que la ciudad más bella del mundo creo que es Londres, si no me equivoco, ¿no? Y el hombre diseña cosas tan bonitas y que deseamos vivir en una ciudad de esa o un apartamento lujoso que haya dentro de esa ciudad. Entonces, si uno admira las obras de los hombres, ahora cuánto más vamos a conocer la ciudad que tiene fundamentos. Cuando ella tiene fundamentos, está sobre algo, ¿no? Sobre un fundamento puesto por Dios. Y luego dice la segunda parte, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí hay dos partes. Primero Dios le puso el fundamento a esa ciudad. Luego Dios la diseñó. Lo que no entenderá aquí, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La diseñó y la construyó. Esto es obra de Dios. Entonces, ¿cómo será esa ciudad donde vive Dios y donde vamos a vivir también? Lástima que algunos emprenden el camino hacia esa meta y después se apartan. No saben lo que han perdido. Ahora, si eso lo hizo Dios, y lo que leemos en el capítulo 19 del Apocalipsis está hablando de la ciudad y habla en parte de qué está construida, pero no nos podemos detener ahí. Quiero dar solamente un panorama general de lo que nos muestra la palabra del Señor. Ahora dice que el último versículo del capítulo 19 del Apocalipsis vale la pena leerlo, que dice, no es el capítulo 21 del Apocalipsis, el versículo 22 dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tiene condiciones para aquel que quiere ir a vivir allí, porque dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente ellos. Y los que tenemos nuestro nombre inscrito allí, tenemos ese nombre que conservarlo, porque se puede borrar. El Señor le dijo a Juan en una de las cartas de la iglesia apocalípticas, le dice que si era fiel, no borraría su nombre del libro de la vida. Es posible que después de estar inscrito allí, entonces se puede borrar si se aparta del camino de la vida cristiana. No sé, hermanos, los presentes,
Si todos están convencidos y tienen testimonio del Espíritu Santo en su corazón de que su nombre está escrito allí. No sé. Toca mirar un poquito hacia adentro, ¿no? Para y recordar si realmente tenemos nuestro nombre escrito para entrar y vivir en esa ciudad celestial. ¿Cuándo es que se escribe ese nombre? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuándo se escribió su nombre? En el momento que usted ha renacido de nuevo. El nacimiento espiritual. Sí. Cuando uno acepta a Cristo, acepta la simiente de Dios que es Cristo, que por el Espíritu Santo se siembra semilla en el corazón y nace de nuevo. Y una criatura que nace, entonces hay un libro de registro. Eso lo hacen en la tierra. Cuando un niño nace, se registra en la notaría donde sea, y entonces se escribe por qué allí, es decir, se escribe que nació un nuevo ciudadano para este reino y la tierra. Lo mismo pasa el que nace de nuevo espiritualmente, inmediatamente en el libro de la vida se inscribe, ha nacido una nueva persona, hay que anotarla en el libro de la vida. Qué bonito, ¿no? No sé, ojalá, si alguno no está inscrito allí, lo único que hay que hacer es arrepentirse, convertirse, aceptar a Cristo, y para que entonces se inscriba el nombre de su, bueno, no, allá es otro nombre, aquí no, aquí tenemos un nombre hasta feos. Yo nací en julio y me pusieron Julio, no sé por qué, nací con el nombre. Bueno, entonces, allí cuando nace uno espiritualmente para el cielo, allí se escribe su nombre. No sé cómo vamos a entender ahora, no sabemos, pero cuando vayamos allá nos llaman, y entonces entendemos, soy el único que me llamo así. Allí no hay repetición de nombres. Bueno, entonces es importante saber esto, ¿no? Entonces, repitamos dos cosas. En el paraíso está el árbol de la vida, al igual que en el paraíso de la tierra, cuando Dios creó a Adán. Allí está el árbol del paraíso, de ese huerto que Dios le hizo a Adán. Eso se borró. Ahora está en el cielo, y ese paraíso terrenal era una sombra del paraíso celestial. Ahora en la ciudad celestial está ¿qué se le ocurre que está en la ciudad celestial? Es fácil describirlo. Miremos Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Allí encontramos lo que hay en esa ciudad que es importante. 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora, en esa ciudad está el templo de Dios. Dios es el habitante, es su trono allí, en la ciudad celestial. Entonces, vamos haciendo memoria de eso. No se lo olvide porque es fácil aprender esta enseñanza, muy fácil. Si yo les
hago una pregunta, yo sé que ya me contestan. Sí. Bueno, eso es bonito, porque es bonito aprender de la palabra del Señor. Entonces, aquí en este capítulo 11 de Apocalipsis, nos narra, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Entonces, en el paraíso está el árbol de la vida, y dentro del paraíso está la ciudad de Dios. Sí, está la ciudad de Dios. Y dentro de la ciudad de Dios está el templo de Dios. Tal será. ¿Cómo será ese templo? Hay un pasaje, quiero leerlo también, en el libro, o sea, en el Evangelio, según San Juan. San Juan, capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Perdón, es que mis anteojos ya tampoco me sirven mucho. Sí. Y si me fuere, yo prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Cristo, Él se fue a preparar un lugar para su pueblo. Los que le obedecemos a Él, los que hemos aceptado su plan de salvación. Porque la gente sabe de memoria, por historia, lo de la cruz, pero nunca sabe el contenido y los beneficios para el hombre, y el hombre vive como si nunca se hubiera hecho esta obra tan preciosa. Entonces, allí en aquel lugar, es un lugar muy hermoso, y imagínense, el Señor va a preparar, ya está preparado, yo creo, porque han pasado algo más de 2000 años de que Cristo dijo esta palabra, que prepararía lugar para nosotros. Entonces ya está ese lugar preparado para su pueblo, para nosotros. Allí tengo una casita muy hermosa, o no digo casita porque eso es muy diminuto. Allí tengo una gran casa, muy grande, muy bonita, y uno puede adornarla, depende también de el comportamiento nuestro aquí. Asimismo se adorna una casa de adornos celestiales y adornada por Cristo, por los ángeles. Bueno, tenemos que hablar de allá, ¿no? Porque estamos meditando de allá. Por eso dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y que vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Allá estamos, figuramos, ya tenemos la seguridad. Bien, entonces, ¿qué hay dentro del templo? Meditamos, el templo de Dios fue abierto. Dice aquí en versículo 19 del capítulo 11 del Apocalipsis: y el templo de Dios, dice, de Dios, fue abierto en el cielo. Entonces, dentro del templo, ¿qué hay?
Ahí me gusta, o enseñaba en el instituto, sobre el tabernáculo en el desierto, que es una sombra del tabernáculo de Dios o del templo de Dios en el cielo, hablando también la gran ciudad como un tabernáculo donde va a morar su pueblo. Pero cuando extraemos el significado del contenido del tabernáculo en el desierto, entonces podemos penetrar e imaginar cómo será el templo de Dios en el cielo. Él no va a tener un templo todo grietado o mal presentado, no. Allí es algo hermoso. Pero, ¿qué hay dentro del templo más? No. Sí, también. Pero dentro del templo está el trono de Dios. Miremos Apocalipsis capítulo 4. 4 dice, ya al instante, yo leo el versículo 2, ya al instante yo estaba en espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, dentro del templo está el trono de Dios, y en el trono de Dios está rodeado, según lo que nos muestra la palabra, había un arco iris. Cuando yo medito en esto, una ocasión estábamos para allá un retiro en Circasia, Quindío, y entonces una tarde muy despejada y el cielo azul, salió de pronto un arco iris, que nunca he visto un arco como ese, tan reteñido sus colores, porque no había neblina ni nada de eso. Entonces era un arco reteñido. Cuando uno aquí en la tierra ve un arco, ve medio arco, porque el arco si está cerquita ya no se ve. Pero cuando uno va en un avión, una ocasión, iba yo, no recuerdo para dónde, vi el arco iris y lo vi redondo debajo del avión abajo. El avión iba elevado y entonces el arco no terminaba, era redondo. Y allá también en el cielo el arco es redondo. Y ese arco que vimos allí en Circasia me hizo recordar el arco que rodea el trono de Dios. Y si admiramos, porque todos los que tenían cámaras mirando ese arco allí en Circasia, que todos salimos a mirar el arco, entonces los hermanos que tenían cámaras sacaban fotos, porque era tan admirable ese arco. ¿Cómo será el arco en el cielo que rodea el trono de Dios? Bien, entonces, hermanos, alrededor del trono hay una representación del hombre allí en el cielo, las 12 tribus de Israel y las 12 apóstoles que rodean el trono de Dios, lo que quiere decir que el hombre es algo especial para Dios, tanto que tiene las cabezas de esos patriarcas y esos apóstoles rodean el trono de Dios. Imagínense, también nos muestra el valor que el hombre tiene para Dios y lo quiere tener cerca. Y ahora, además, hermanos, de todo
ese lugar hay habitantes, muchos habitantes. ¿Cuáles son los habitantes del cielo? Los ángeles. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, era el número de ángeles, millones de millones. Ese lugar está lleno de ángeles y de los espíritus de nuestros hermanos que han partido adelante de nosotros, esperando la resurrección, de unirse con sus cuerpos para ir a vivir eternamente allí con el Señor. ¿Y cómo será la vida? Porque allí en el cielo se canta. Yo cuando canto aquí, la gente se ríe, porque canto muy feo. Sí. Pero en el cielo voy a cantar muy bien, oye. Sí. No se lee nada que canta usted ronco, como entre un tambor, no. Allá en el cielo usted va a tener una voz perfecta para cantarle al que nos redimió y al que está sentado en el trono. Entonces, aquí no tenemos buena garganta, pero allá todo va a cambiar. Allá no andaré yo con bastón, allá volaré, gloria al Señor. Y ustedes también. Ahora, para concluir, para terminar, pues estoy corriendo, no nos detenemos a meditar en cada cosa, ¿no? Pero vamos a terminar con esto, ¿no? Cuando el Señor se fue, les dijo que Él volvería, ¿no? Vuelven las nubes. Ustedes saben que hay dos apariciones del Señor: el rapto que viene en las alturas y allá nos espera. Pero la segunda venida es Apocalipsis 19, que es otra aparición que desciende a la tierra. En el rapto no desciende a la tierra, sino que la iglesia se levanta y el Señor sale a encontrarnos. Ese día hermoso está a las puertas. ¿No cree usted? Está a las puertas el día que el Señor ya nos va a levantar, a transformar para irnos a vivir, a morar con el Señor. Y yo creo que en el cielo se rumora eso. Yo creo que el Señor Jesucristo les dice: en la tierra tengo un pueblo, un día los voy a levantar. Yo creo que los ángeles están escuchando y le dirá al Señor: ¿cuándo traerás? Y el Señor les dirá que es el fruto de la cruz, del sufrimiento, pero que va o está produciendo todavía fruto. Hay que hablar para que a las almas perdidas, a ver si alguno quiere ir, pero la gente está rechazando, no quiere ir a vivir allá. Qué lástima, ¿no? Pero van a vivir en el infierno, que allá es terrible. Entonces, hermanos, yo creo que la trompeta pronto se va a oír, y entonces el Padre Celestial dará la orden a un ángel ya destinado para esto: toque la trompeta, porque mi Hijo va a levantar de la tierra el fruto de la obra en la cruz del Calvario. Y yo creo que esa inquietud está en el cielo, en los espíritus de nuestros hermanos y los ángeles que están inquietos posiblemente para esperar y preparando el lugar
porque los ángeles creo que se dan cuenta que se está adornando allí en el cielo la habitación para los millones de cristianos redimidos, y ese lugar, ese tiempo está muy cerca, y entonces se oirá la trompeta, y entonces será el grito triunfal final, y vámonos para el cielo. Pero aquí queda entonces los hombres muriendo de los juicios de Dios. ¿Está preparado para irnos? Gloria a Dios. Oremos al Señor que nos ayude. Señor de la gloria y Padre nuestro, gracias porque tú, Señor, le ha placido revelar, Señor, lo que tú tienes para tu pueblo. Padre, bendice en el nombre de mi Cristo a mis hermanos en este lugar. Señor, al débil dale fortaleza, porque tú eres nuestra fortaleza, por tu glorioso Espíritu Santo. Haz algo nuevo, Señor, en la tierra, y despierta a tu pueblo, Señor, porque tu iglesia se ha mezclado con el mundo en muchos lugares. Oh Dios, reargulla a tu pueblo con tu Espíritu Santo para prepararnos, porque mi Cristo, te estamos esperando pronto, Señor, y es el gozo tuyo y nuestro gozo también. Señor, fortalece al débil, sana al enfermo, Señor, porque tú eres la vida para tu pueblo, todo para la gloria de mi Padre Celestial, en tu nombre, y amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay una persona que no ha aceptado a Cristo, le invito que venga, que levante su mano, si quiere aceptar a Cristo como su Salvador en este día, recibirlo en su corazón, para que se prepare para ir a aquel lugar que estamos hablando. ¿Hay alguien levante su mano que no ha aceptado a Cristo? Bueno, parece que todos tienen su nombre escrito allí en el libro de la vida, porque si no, no tiene entrada allí. Su nombre tiene que estar escrito. Bendiciones para mis hermanos. Cuando en cuando vengo, y el Señor puso esto en mi corazón, dar este estudio. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor?